Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en emprendedurismo, innovación, modelos de negocios. Yo soy Max Villanueva y estoy muy contento de estar de nueva cuenta con ustedes. Terminamos recientemente, hace algunas semanas, la octava temporada de este podcast y hoy arrancamos la novena temporada y estoy pues muy contento y agradecido de contar con la participación de Marisol Paredes. Bienvenida, Marisol, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Max. Buenos días. Y buenos días. La temática con Marisol es muy diversa, especialmente hay un proyecto que vamos a destacar mucho en el trabajo que ella ha hecho, pero voy a iniciar esta charla mencionando un poco acerca de su perfil profesional. Marisol cursó la licenciatura en Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana y también fotografía en la Escuela Activa de Fotografía. Cuenta además con diversas especializaciones en este rubro en fotografía en la representación del arte y la arquitectura, en fotografía de la arquitectura en Cataluña también tiene una especialización y ha trabajado como fotógrafa para diferentes instituciones y despachos de arquitectura. Su obra ha sido publicada en diversos medios impresos en México y también en el extranjero. Algunas de estas publicaciones son Interiores Mexicanos, The Python Atlas del siglo XXI en el Archivo Mundial de Arquitectura, entre otros, y también ha participado en varias exposiciones colectivas e individuales, recibiendo diversos reconocimientos en México y en el extranjero. Hay dentro de su gama de proyectos que invito a visitar en marisolparedes.com, del cual vamos a dejar también los links para que conozcan parte de esta actividad profesional. Hay algunos proyectos de arquitectura, de retrato, proyectos incluso de algunos lugares y proyectos urbanos también que pueden apreciar en su página marisolparedes.com. Y bueno, antes de adentrarnos un poco en también en algún proyecto que considero tiene un impacto esencial, sobre todo para dar a conocer un esquema y un tema bastante ríspido en México y considero que en Latinoamérica puede ser también un foco de atención, que es el sistema carcelario. Pero antes de llegar a ello, quisiera, Marisol, platicar brevemente contigo un poco, pues cómo surgió esta pasión tuya por la fotografía antes de llegar a aterrizar estos proyectos. ¿Cuándo nace? ¿Desde muy pequeña? ¿Cómo fuiste tú involucrándote en este tipo de expresión artística y además que te ha llevado a tener tu propia marca y tu propio estilo y los proyectos que tú has ido apuntalando, según ya escuchábamos en la introducción? Pues, ¿cómo fue este inicio para ti, Marisol? Pues mira, todo comenzó cuando iba en la preparatoria, en el último año de preparatoria en el Colegio Ciudad de México. Tuve un maestro, José Salat, él fue mi maestro de pintura. Yo iba en el área 6, que era el área de Bellas Artes, y él era como el coordinador del área, y él era un pintor, era un gran pintor, y él era también maestro de pintura en la Academia de San Carlos. Y pues, yo soy malísima para pintar y para dibujar y todo eso, no era lo mío, pero él vio algo en mí, o sea, una sensibilidad de nuestras pláticas, nos llevábamos muy bien, y él me dijo que primero que me metiera al taller de fotografía de la prepa. Entonces me metí y bueno, ahí empezamos a usar el cuarto oscuro y a revelar fotos, y ahí vi que pues, sí me gustaba mucho. Y luego, cuando terminé la prepa, él me dijo que yo tenía que ir a estudiar fotografía, y me dijo dónde y dónde estaba la escuela, y pues yo le hice caso. Yo fui con mis papás y les dije que, pues, que Salat decía que yo tenía que estudiar fotografía, y entonces mis papás, pues, se pusieron muy felices y me fueron a inscribir a la escuela, ahí a la activa de fotografía. Y así empezó esto. Y bueno, mientras mi mamá siempre me impulsó a que estudiara aparte una licenciatura, entonces que compaginara con la fotografía. Y bueno, pues ahí fue cuando decidí estudiar, historia del arte. Entonces estudié las 2 cosas al mismo tiempo, y así empezó. Y al final eso te fue llevando a diversos proyectos. Creo que en algún momento, más adelante hablaremos de este proyecto que le daremos un peso muy especial.
esta experiencia de la historia del arte, el concepto de fotografía, primeramente te llevó a trabajar para otros. ¿Tú estuviste en algunos proyectos de terceros o inmediatamente tú formaste ya como tal tu propia iniciativa, marisolparedes.com, o fue un proceso previo de primeramente ir haciendo un poco las pruebas, trabajando para terceros y posteriormente ya dedicarte pues a un proyecto más personal? Pues mira, yo empecé a trabajar, eh, mi papá trabajó muchos años en un despacho de diseño muy importante con un gran diseñador que acaba de fallecer precisamente, que fue Gonzalo Tassier. Mi papá trabajó con él muchos años. Mi papá era diseñador industrial y él se dedicó a la publicidad y, muchos años, bueno, casi toda su vida, a la comunicación y la publicidad. Y entonces, cuando yo terminé de estudiar la carrera de Historia del Arte, él me empezó a ayudar con mis primeros trabajos. O sea, mi papá, pues, estaba en esto, ¿no? Entonces, pero siempre fue con la idea de ser freelance. O sea, como que, pues, si eres fotógrafo, eres freelance. Esa era como mi idea, como que nunca se me ocurrió otra cosa. Y entonces él me ayudó. Él me ayudó a tener mis primeros trabajos y siempre fueron así, como freelance para terceros, para diferentes despachos, para ellos que eran un despacho de diseño. Y cuando regresé de tomar la especialidad en arquitectura, pues me di a la búsqueda de despachos de arquitectos y entre compañeros también de la universidad, compañeros de la preparatoria que acababan de terminar la carrera de arquitectura, ¿no? Y con ellos empecé a mover mi portafolio para trabajar para ellos, pero siempre como freelance. Ajá. Y actualmente tu proyecto, así tal cual, como tu nombre, marisolparedes.com, pues va en esa misma línea de seguir trabajando con proyectos arquitectónicos que fueron los iniciales, y también tienes una gama de algunos proyectos muy diversos. No sé si quieras platicarnos brevemente qué encontramos ahí y cuál es esta actividad, además de lo que vamos a hablar un momento más, cuáles han sido estas líneas que tú has seguido en la fotografía con marisolparedes.com. Mira, como proyectos personales, eso es algo que siempre hice, ¿no? Al paralelo de estar trabajando para otros, para editoriales o para despachos de arquitectura, que es lo que más hice mucho tiempo. Al paralelo siempre hice mis propios proyectos personales con el fin de hacer, de darle esta otra idea, ¿no? Como de hacer proyectos artísticos. Entonces, y buscar lugares para exposiciones. Entonces, ahí fue donde yo, desde la primera exposición que hice, que fue en la Universidad Pedagógica, hace mucho tiempo, que tenía yo como 21 años, ahí me di cuenta que lo que me gustaba fotografiar a mí era la arquitectura, pero en una idea de como de más abstracta, como lo puedes ver ahí en algunos proyectos, abstracta, en blanco y negro, que que utilizara la arquitectura como un pretexto para hacer diferentes composiciones. Entonces, ahí empecé con esto y ya me seguí, y ya siempre como que todos mis proyectos personales se fueron por el lado de la arquitectura. Y luego hubo un momento en el que incursioné con el paisaje, también en blanco y negro, y como tratando de utilizar la naturaleza para hacer diferentes composiciones y crear estas composiciones más abstractas, más con mucho ritmo, con esta idea de usarlo como un pretexto para crear otras cosas. Y así fue que todos mis proyectos personales van en esa misma línea. Para quienes nos escuchan, dejaremos, como saben, siempre en cada episodio todas los links para que conozcan a profundidad un poco más lo que Marisol nos está platicando en este momento y puedan deleitarse para quienes son fanáticos de la fotografía y quienes también admiramos este tipo de proyectos o de visiones a través de la fotografía, puedan tener también otro referente de Marisol Paredes. Pero Marisol también considero ha sido una mujer bastante inquieta y la historia que vamos a narrar ahorita
surge de una manera muy curiosa. Yo tuve la oportunidad de ver una información que me compartías, Marisol, y en todo este rubro relacionado con la parte artística, con la fotografía, llegó un momento en que te fuiste enrolando en un proyecto que creo yo puede aportar mucho a las sociedades en general y especialmente a la mexicana por el tema que trata, pero surgió de una manera muy curiosa. Según leía, en cierto momento tú estabas escuchando la radio, hubo por ahí alguna información que captó tu atención y de este aspecto fotográfico que es parte de tu formación fotográfico y artístico, diste un paso, no sé qué tan natural sea para un alguien que se ha formado en la fotografía, llegar y tratar de contar una historia a través de un documental. Pero no sé si quieres que partamos un poco de cómo fue ese momento de encuentro con esta temática que creo giró y sigue girando, me imagino, no se ha separado de ti, ya en parte de tus proyectos personales. Pues mira, sí, empezó con una, primero fueron 2 cosas. Una, el mundo de la fotografía empezó a tener sus grandes limitaciones. Por ejemplo, yo dejé de hacer yo ya casi no hago nada de fotografía de arquitectura para arquitectos, porque cuando surgió el Instagram, por ejemplo, las cosas cambiaron totalmente. Antes los despachos de arquitectura, les interesaba tener un fotógrafo profesional de arquitectura para poder meter sus fotografías a revistas con mucho prestigio internacional. Y estas revistas como Paidon, como Wallpaper, como, ¿no? Architectural Digest de repente, pero, o sea, estas grandes, grandes revistas eran muy exigentes en la calidad, desde el negativo hasta cómo tenía que estar tomada la foto, y para eso estábamos los fotógrafos de arquitectura. Pero de pronto, con estas cosas de las redes sociales y el Instagram, pues esto casi desapareció y entonces ya no buscan estas publicaciones, buscan sus seguidores. Y entonces ellos ya toman sus propias fotos y como el celular tiene todas estas cosas de filtros y cosas así, pues quedan bien y ya no hace falta, ¿no? La fotografía de arquitectura. Entonces, por un lado, empezó notablemente a disminuir el trabajo. Por otro lado, como que ya eran muchos años de hacer siempre mucho lo mismo y empecé a como buscar darle otra, o sea, ir hacia otras, explorar otros campos, ¿no? No limitarme a la fotografía. Y al mismo tiempo coincidió con que escuché una una entrevista en el radio a una asociación que se llama Reinserta, a unas mujeres que llevan esa asociación, y entonces empezaron a hablar de la situación de las cárceles en México. Y yo nunca había ni siquiera pensado en qué onda con eso, qué pasaba ahí, quiénes estaban ahí, por qué, cómo, bajo qué circunstancias, y fue tan impactante lo que escuché que se me quedó ahí y entonces las busqué y ofrecí mi trabajo de fotógrafa para su organización y entonces con ellas entré a 2 centros de reclusión. Y pues ya cuando llegas, si de por sí lo que escuché me movió, cuando entré y vi lo que vi, me quedé completamente sorprendida y triste y indignada. Y pues, ¿no? Muy muy con no sabía qué hacer y luego, bueno, y mi esposo también formó algo muy importante ahí, porque él me ve que todo el tiempo estoy viendo documentales y que me encantan los documentales, y entonces él me dijo: "¿Por qué no haces un documental?". Yo dije: "Ay, sí, ¿cómo por qué? ¿Cómo voy a hacer un documental?". Me dijo: "Pues así, hazlo". Y entonces se me prendió el foco de, pues este tema que está tan ahí, tan alejado de todos, que nadie lo conoce y que está ahí, que es un gran problema, pues es un gran tema. Y así fue como, pues me metí a acercarme a gente, a platicar con abogados, a leer artículos. Y por otro lado, también
como estudié historia del arte y me gusta mucho la investigación, me gusta mucho leer y me gusta mucho investigar. Entonces, pues, como que retomé esas bases que yo ya traía y me metí a buscar en, digo, la maravilla del Internet, que ahí está todo, ¿no? Nombres de personas y hablarles por teléfono y, acercarme a ellas y me prestaban libros, me daban artículos, me daban muchísimo, leí muchísimo material y ya después empecé a tratar de seleccionar como por dónde me iba a ir y ya, las entrevistas así de, bueno, pues la cámara, el micrófono y mi esposo me ayudó mucho, o sea, él hizo toda esa parte de grabar las entrevistas y de hacer el audio, porque él es postproductor y editor, y entonces él, pues, ya sabía todo esto. Y fue, me imagino también, tu esposo comentabas, una parte importante también en la conexión, porque está, bueno, hay todo un equipo también. Tú tienes esta idea central, ir armando con toda esta información que nos comentas. Y este documental que también vamos a compartir sale también de la mano de una empresa que se llama Urbano Media Lab, que es quien pues da toda esta conjunción y todo lo que conlleva un documental que regularmente a veces, tú que ya viviste esta experiencia, Marisol, te das cuenta de la dimensión. Lo que vemos ahí es un reflejo aproximadamente, creo, hora y media, un poco más de hora y media este documental, pero el trabajo que hay detrás para lograr este resultado, me imagino es enorme, ¿no? Sobre todo con temas tan sensibles como el que tú tratas, en las que puede haber cierta resistencia en abrirse a un problema que vamos a poder ver en este documental testimonios de personas que han vivido algunos de estos puntos que se vamos a ir resaltando del sistema judicial mexicano, los efectos que tiene, buscar expertos que nos puedan dar una visión legal, una visión documentada de la problemática, y decidiste titularlo, no sé si ya esto fue algo que surgió muy rápido o después de mucho tiempo de probar el cuál pudiera ser el mayor impacto. Este documental lleva por nombre Injudicial. ¿Cómo llegar a este concepto y que creo que tratas de integrar en esta definición de tu documental algo de lo que la gente va a poder encontrar y ver? Sí, la idea era buscar, exacto, un nombre que abreviara, pues, este gran problema, ¿no? Que aparte, como bien el documental tiene muchísimas, muchos diferentes puntos de vista, no se centra en uno solo. Entonces, era buscar un nombre que integrara todas estas diferentes aristas que se tratan en el documental, que es desde quién está en la cárcel, por qué está en la cárcel, cómo llegó a la cárcel, eh, y cómo vive en la cárcel, cómo afecta esto a otras personas, a sus familiares, a la comunidad. Y entonces, pues mi esposo, Pablo Sánchez, no había dicho su nombre, Pablo Sánchez Tarragó, él, estábamos, pues, peloteando, como que qué nombre se nos podía ocurrir, y él llegó a este nombre, es injudicial, como la negación de la justicia, porque no es todo menos justicia, o sea, todo Y, este proceso. y parece contradictorio, y yo creo que aquí podemos coincidir mucho, gran parte de nuestra audiencia está también, bueno, además de nuestro país, México, una gran parte de Latinoamérica, y creo que bajo ciertas caracterizaciones que pueden ser culturales, sociales, seguramente encontraremos una problemática muy similar a la que se vive en nuestro país. Tomando de referencia algunos datos, que también vamos a dejar el link del documental que pueden ver ustedes gratuitamente, que también es un plus, esta información la pueden conocer gratuitamente, dedicarse e instruirse en los minutos que dura este documental, al menos en el momento de la estructura, que fue más o menos en qué año, Marisol, cuando ya sale a la difusión el documental. ¿Es relativamente nuevo? Sí, mira, nos tardamos en realizarlo 5 años.
que es lo Guau. que tú decías, el gran trabajo que hay detrás de todo esto, fueron 5 años de trabajo, porque aparte, pues, fue un documental hecho de manera independiente. O sea, yo apliqué para diferentes cosas, pero nunca nos dieron ningún tipo de incentivo. Entonces decidimos seguir adelante y lo hicimos, y durante 5 años trabajamos en hacer las entrevistas y en editar. Entonces, bueno, en darle una estructura, y lo terminamos justo para este enero del año pasado. ¿Qué año estamos? Ya estoy hecha bolas, 2023 2023. actualmente. Lo terminamos en enero de 2022 y estuvimos, lo metimos a festivales de cine buscando para darle, pues, difusión, porque lo que queremos es que la gente lo vea. Entonces, no quedamos en ningún festival, todo ese año fue como un poco tiempo perdido, ¿no? De estar esperando los resultados de las convocatorias, y entonces estuvo un año sin, pues, sin moverse. Pero este año ya lo dimos a conocer y empezamos con una proyección en el Centro Cultural Tlatelolco, fue el 9 de marzo, creo. Y de ahí, pues, hemos tratado de hacer entrevistas con diferentes medios y darlo a conocer, porque la idea es que el documental la gente lo vea. Está hecho para que la gente lo vea. Nunca se hizo con la intención de ganar ningún premio, ni de buscar algún tipo de reconocimiento. El motivo por el cual lo hicimos fue para que la gente vea la situación tan terrible en la que estamos a la que estamos expuestos todos los mexicanos. Entonces, creemos que es bien importante que la gente lo pueda ver y por eso lo pusimos en una página de Internet, en un link que está ligado a Vimeo, donde cualquiera que lo pueda ver, lo puede ver. Que precisamente vamos a compartir también, Marisol, y después de tener la oportunidad de conocerlo, de sorprenderme, como seguramente tú te sorprendiste, a pesar de ese primer contacto vía radiofónica, de ir visitando, seguramente a medida que ibas avanzando, eran sentimientos encontrados, eran tantas circunstancias que nos parecen increíbles, aun cuando podemos pensar que sabemos mucho de este tema o que sí hemos escuchado tantas cosas y probablemente esto sea una realidad. Al menos yo podría compartirte, Marisol, y la audiencia, que de repente me movía en dos esquemas. Por un lado, la temática de esa invisibilización que tiene el problema de la justicia en nuestro país. Algunos datos que tomaba del documental, aproximadamente se hablan de 210,000 personas que están vinculadas a algún proceso, pero hay más de 1 millón de afectados, y es que el fenómeno de tener a un familiar o de vivir estas circunstancias en un sistema judicial que, como veremos poco a poco iremos platicando, no es por mucho el más eficiente, es un problema social. Efectivamente, la delincuencia es un problema social, pero lejos de que la solución sea el sistema penitenciario de nuestro país, es un catalizador para agravar más problemas sociales. Entonces, algunas de las entrevistas o prácticamente el inicio del documental parte con testimonios de algo que pudiera parecer increíble, personas que están sin todo un esquema como podemos verlo a veces en el ideal de cómo es el sistema judicial y que han pasado por muchas circunstancias. Fue difícil poder contactar y abrir este tema para quienes lo han vivido, Marisol, porque pues incluso me llego a pensar que el expresar esta situación que han vivido puede ser también una fuente de temor ante posibles represalias. Creo que el tema que ustedes tratan tal vez no ha tenido este eco que esperaban en festivales o en otros lugares, porque es un tema sumamente sensible que está tocando situaciones que no han cambiado de muchos años atrás y que puede ser que actualmente sigan siendo un problema que nadie ve. ¿Cómo fuiste hilando estas relaciones? ¿Fue difícil poder integrar estos testimonios de personas que han sido lastimadas, como hemos platicado hace un momento, por este sistema? Mira, no fue difícil el acceso a estos lugares. Yo me metí, bueno, primero conocí al profesor Miguel Sarre, que él es maestro del ITAM, me acerqué a él. Toda la gente que yo conocí, me contestó el teléfono, me abrió las puertas. Toda esta gente está dispuesta a
a difundir, ¿no? Sus ideas. Y entonces él lo primero que me hizo fue invitarme a una cosa que organizaba el ITAM también, que se llama el Círculo Penal. Y ahí es un foro que está abierto a cualquier persona, donde están, ahí van algunos abogados, van catedráticos y sobre todo está abierto a la gente que tiene algún familiar en prisión o que tiene una situación. Y es un grupo de personas que se juntan y platican y examinan los diferentes puntos de vista. Y ahí me di cuenta que en México hay mucha gente que ayuda a otras personas, que está interesada en que la gente se entere, pero no lo conocemos, o sea, porque esto está como que si no estás metido en ese problema o quieres investigar eso, ni te enteras de que todo eso existe. Pero en México hay mucha gente muy preparada, que tiene mucha disposición de ayudar a otros. Bueno, no sé si mucha, pero bastantes, y que tiene ganas de ayudar y que participa en estas cosas. Y entonces ahí conocí a estas personas que nos dan en el documental su testimonio. Una de ellas, él personalmente estuvo muchos años en la cárcel y dos personas más que tuvieron familiares. Bueno, una todavía su hijo está en la cárcel y otra tuvo un hermano que estuvo 10 años en un penal de máxima seguridad. Pero cuando yo me acerqué a estas personas y les comenté lo que quería hacer y las estuve escuchando, ellas tenían toda la disposición de denunciar. Mira, han pasado por tantas cosas, ha sido tanto su dolor, su tragedia, que ya no tienen miedo, ya no tienen miedo de que esto pueda ser una represalia o de que alguien pueda actuar en contra suya. Ya perdieron eso, porque ya han vivido tantas cosas, que es gente que está dispuesta a alzar la voz y que quiere y necesita que otras personas escuchen esto para poder cambiar las cosas, para que podamos primero ser conscientes y después buscar cambios. Pero sí, fue así la gente la que conocí estaba muy dispuesta a participar y a denunciar, y sin miedo. Y creo que tienes, o sea, creo que tienes razón. Es un tema tan sensible que yo quiero pensar, sospecho que por eso no tuvo mucho eco, ¿no? En festivales y en cosas que nos pudieron haber ayudado a difundir, porque la gente se incomoda con este tema, y sobre todo las instituciones, o sea, se incomodan, porque aparte no es un documental como hemos visto en otras plataformas como Netflix o Amazon, en la que hay un seguimiento de una tragedia personal, ¿no? Una persona que le pasó esto y que se vio envuelta en esto y que el sistema de justicia actuó así y así. No, no es una tragedia personal, es una tragedia de todos los mexicanos. Entonces, eso es aún más incómodo, mucho más incómodo. Y por eso, por ejemplo, en Netflix, ellos no se interesaron en comprar nuestro documental, porque a ellos les interesan las historias de vida, ¿no? Y el nuestro no es una historia de vida. Aunque tenemos testimonios que dan su historia de vida, esto es un problema de todos, porque cualquiera de nosotros puede ser sujeto de estas injusticias. Entonces, ahí es donde creo que es muy incómodo, y por eso hemos estado buscando espacios como este o como otros medios de comunicación o a través de universidades. Y la idea es también acercarnos a las escuelas preparatorias, para que lo vean los muchachos y sepan a lo que nos atenemos todos. Una visión social, Marisol, porque precisamente otro de los efectos, además de esta invisibilización que hablaba, otro de los efectos que a veces surgen en la mente de muchos de nosotros es como esa romantización del sistema. O sea, hay personas que están cometiendo delitos, pero también hay todo un sistema diseñado por el Estado, en el caso de México, bueno, que ya también veremos que ya lo del Estado es relativo, porque también ahora ya hay intereses particulares o privados involucrados con el sistema penitenciario en México, pero pensamos que es ese centro que todavía en muchas regiones
del país tienen o tuvieron o tienen este concepto de reinserción o de readaptación social, es decir, un lugar donde quienes por algunas circunstancias han cometido un delito pasarán por un proceso en el cual va a salir una persona renovada, socialmente útil, totalmente integrada. Es como darle un final feliz a algo que comenzó mal. Y nada más lejos de la realidad, porque esta romantización a veces es la que se nos queda en nuestra mente, y cuando nos dan un discurso diferente y cuando escuchamos testimonios diferentes decimos, no puede ser, esto es contrario a lo que siempre se ha querido vender como imagen o se ha utilizado como bandera política, como opción para lograr algún tipo de beneficio en otro plano, pero nada más lejos de la realidad. Tomando solo algunas notas generales, Marisol, para que tú nos compartas también todo lo que de primera mano tú viviste, algunos de los problemas del sistema penitenciario en México, sobre población, una violación flagrante de los derechos humanos del reclusorio, que afectan no nada más al recluso, sino a sus padres, hermanos, esposos, familiares que frecuentan, pues con el afán de hacer alguna visita, bueno, en los sistemas que aún permiten estas visitas familiares. Y algo que comienza y que podemos ver también en la página de Injudicial es una frase que tú mencionas, bueno, en la que se hace reflexión también, Marisol, de que pareciera que es un sistema diseñado para nulificar y destruir a la persona. Es prácticamente borrarla, y quienes tienen esta experiencia de estar dentro de un reclusorio, pues tienen que cambiar totalmente su mundo, ¿no? Y a veces, como decimos en broma, lo que nos cuentan, lo malo que nos cuentan no es malo, es mucho peor de lo que nos imaginamos. De manera muy general, Marisol, ¿cuál fue tu óptica de la gran lista de problemas que tenemos en el sistema penitenciario en México, y que seguramente en Latinoamérica no dudo que haya algunas similitudes en estos sectores que tú pudiste conocer? Pues mira, lo que más lo que más veo, lo que más vi a través de todo esto, y que creo que lo sigo viendo en cuando cualquier tema co que tenga que ver con cárceles aparece en medios de comunicación, es que la gente en general lo que quiere es venganza, no justicia. No, eso es lo que busca la gente en su mayoría. Entonces, todas estas prácticas aberrantes de los centros de reclusión, en donde efectivamente hay una violación constante de los derechos de las personas, una humillación a su dignidad, o sea, estas experiencias que efectivamente, como dice ahí en el documental, un sistema que busca la destrucción de las personas, pues las destruye. Eh, Cuando vemos esto en los medios de comunicación, cuando vemos estas notas que hablan de cómo se vive, de la gente que vive hacinada, que no tienen alimento, que no tienen medicinas, la gente dice: "Ah, bueno, pero es que están en la cárcel, ¿no? Se lo buscaron, se lo merecen". Ese es el gran problema, que la gente, más que tener esta idea romántica de bueno, están ahí y van a ser como purificados y saldrán seres luminosos, más que eso, la gente piensa que están ahí porque se lo merecen, porque la gente, tú la escuchas hablar en la calle, en el taxi, tú empiezas a tratar ese tema y la gente lo primero que contesta es: "Pues se lo merecen, se lo buscaron", ¿no? ¿Para qué andan metidos en eso? Y cuando la gente les dice: "Oiga, no, pero es que aunque hayan hecho lo que hayan hecho, no tienen por qué vivir en estas condiciones", o sea, el castigo es la propia cárcel, no es más allá, ¿no? El castigo es la privación de la libertad, ese es el castigo. Todo lo demás es un extra que no está en la ley. Y entonces la gente dice: "No, pero, pues, se lo merecen", ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ayudar a estas personas si están ahí porque se lo merecen? O sea, es la poca empatía, la poca, sensibilidad de que aunque haya la gente cometido un delito, no tiene por qué estar sujeta a esas condiciones, porque no ayudan en nada. Esas condiciones no solucionan el problema, ni le hacen ningún favor a la víctima, ni a la familia de las víctimas, ni a nada que tenga que ver con la víctima, y aumentan
¿no? El peligro ante la sociedad, porque crean todo este ambiente de violencia, que la violencia, como dice ahí, se replica y se reproduce y nos alcanza, aunque no estemos adentro de la cárcel. Entonces, la gente no hace esta conexión, la gente de a pie y los medios de comunicación. Yo creo que el gran problema también viene de los medios de comunicación, porque replican estas estos comentarios y por un lado también hasta lo fomentan, ¿no? Y no creo que con una mala intención, pero yo creo que se debe a una ignorancia de todo la complejidad del sistema, que si estuvieran más enterados podrían hacer sus notas o hacer sus reportajes desde una perspectiva más abierta, más apegada a la realidad y que fomentara lo contrario a la venganza, que fomentara un poco, pues, la empatía y la comprensión de la sociedad. Pero ese es el gran problema es ese, que la gente busca la venganza. Y lo puedes ver con estos episodios terribles, ¿no?, que han sucedido de linchamientos, o de que detuvieron a una persona que estaba saltando en un microbús y entonces se paró y otro y casi lo mata. La gente, tú lees los comentarios de las notas y la gente lo celebra. La gente dice: "Ah, qué bueno, se lo merece". Entonces, también celebran que una persona que esté en la cárcel se la esté pasando horrible, porque según ellos, pues, se lo merece. Pero hasta que no les pasa, hasta que no lo vives, ¿no? Hasta que no lo viven en carne propia, no se dan cuenta de cómo en realidad son las cosas. Que una persona está ahí, una, puede estar ahí siendo inocente, porque mucha gente que está en la cárcel es inocente, porque en México las cárceles están llenas de gente que no puede tener acceso a una defensa. Y otra, pues tal vez sí eres culpable, pero pues la culpabilidad puede ser porque estuviste en el lugar equivocado con las personas equivocadas en el momento equivocado. No te hace ser un monstruo. Entonces eso es lo que veo, eso es lo que vi. Y estas características que mencionas, Marisol, es precisamente esa gran pregunta. ¿Puedo ser yo el que esté en esa circunstancia? Cuando ya conocemos a profundidad la manera en que fue llevada la estructura del documental, nos queda esta sensación de hacer algo por el bien de nosotros, por el bien de nuestra sociedad, el bien de nuestros hijos, que pueden tomar decisiones o estar en lugares equivocados, como bien dices, y nos vamos a enfrentar a un sistema que de repente no es lo que nosotros creemos. A veces escuchamos esta palabra, ¿no? El sistema, y decimos, pues es algo regulado, algo estructurado, algo que tiene reglas, algo que es un proceso y que funciona matemáticamente sin ninguna carencia, y si lo hubiera, el propio sistema detecta estos errores. La realidad que vamos a ver en el documental es que dentro de la estructura, es decir, quienes están viviendo la privación de su libertad, algunos de los expertos entrevistados mencionan que tienen que adaptarse a un subsistema. O sea, este sistema de ya están reclusos, ahora dentro de la convivencia diaria, dentro de su día a día, ellos tienen que adaptarse a un sistema que se crea dentro de las cárceles por los reclusos. Y prácticamente es un sistema que resumía una experta diciendo, es un sistema simplemente para sobrevivir, para pasar el día, para ver a quién se le pagan las cuotas, por qué se pagan cuotas. No nada más los reclusos, las familias que llegan a visitarlos, es bastante común que tengan que pagar cuotas por visitar a los internos, pasar por innumerables filtros vergonzosos contra toda reglamentación que va hacia la dignidad humana para poder ver a su familiar, que muchas veces puede ser que tenga esta condición de un mal manejo de su defensa. En un comentario del documental, casi al poco más de la mitad, se hablaba, va a sonar un poco como de humor negro, ¿no? En el caso de una persona que fue sentenciada por robar un vehículo y él no sabía manejar, no tenía, ¿cómo es posible, no? Que lo hubiera hecho. Y sin embargo, hay varias aristas. Los primeros de ellos es, dentro de algunos pasajes del documental, es que hay un subsistema al interior, los internos que luchan por adaptarse a reglas que no necesariamente son reglas impuestas por las autoridades del penal, y aparte hay un sistema creado por el personal de seguridad, es decir,
los que frecuentan en su dinámica laboral, desde el punto de vista de ellos con los reclusos, pues también han creado todo un sistema en el que toman partido y sacan un beneficio generalmente económico. También ellos en ocasiones sufren porque el propio sistema en un nivel superior exige ciertas condiciones, ciertos comportamientos, y ahí nos damos cuenta que ya no es tan agradable entonces, ¿no? Empezar que el decir, como tú mencionabas, Marisol, pues qué bueno que les vaya mal y ojalá les vaya peor, es poder decir en algún momento, si yo estuviera en esa circunstancia, pues a lo que me tengo que enfrentar, porque lejos de toda realidad, si bien es un sistema estructurado por el Estado, no tiene las condiciones a veces mínimas o que se supone deberían de tener para poder atenderlos. Servicios médicos, alimentación, trato digno, pues el hecho de que no corra peligro su vida, ¿no? Ya en sí es la pena, es la privación de la libertad, para que encima todos los días pues tenga que ver la manera a ver si no, pues si el día de mañana voy a amanecer vivo, si no en Exacto. alguna circunstancia va a aparecer. Hay todo un sistema muy complejo, Marisol. ¿Cómo ves tú la óptica de todo lo que pudiste investigar, que una situación bastante compleja, en la cual no podemos decir que es una solución rápida, efectiva, porque esto ya tiene raíces muy profundas, totalmente desviadas de todo lo que debería ser un sistema penitenciario? Sí, muy desesperanzador. La verdad, sí es como que sí llega un momento en que piensas que no hay una salida, ¿no? Que ya está todo tan corrompido, tan mal hecho, con estas costumbres tan arraigadas en las diferentes personas que se ven involucradas. Pero yo creo que sí existe, por lo menos creo que el primer paso, el primero, es que los ciudadanos, que nosotros, que todos, nos enteremos de qué sucede. Porque el enterarte es quitarte el velo de la ignorancia. O sea, el ver este documental, lo veo en todo esto que me estás diciendo, de cómo lo entendiste y cómo lo te impactó, pues ese es el chiste es ese, que todas las personas lo vean. Y yo creo que tú pudiste haber tenido una opinión al respecto, pero después de este documental, te apuesto a que tuviste otra completamente distinta, ¿no? Sí, sí, Entonces, totalmente. esa es la idea. Yo creo que el primer paso es, vamos todos a concientizarnos, vamos todos a saber, o la gran o los más que podamos, vamos a saber qué está pasando, por qué está pasando y qué podemos hacer. Paso número uno, enterarnos. Y paso número 2, pues empezar a exigir a nuestras autoridades que cumplan con con su trabajo, ¿no? Eso es lo que podemos hacer y estar muy alertas, ¿no? También, y de saber las decisiones que tomamos, ya sea de ir a votar o ¿no? Básicamente de apoyar una plataforma u otra, un partido político, otro, de fijarse lo que estas personas están diciendo, qué mensajes están enviando, porque lo vemos, lo escuchamos, o sea, eh, ahorita, la semana, hace 2 semanas, pues en la mañanera, el presidente de la República dijo y dijo, dijo y se soltó hablando de que la Suprema Corte estaba soltando a los criminales, ¿no? Pero si ya sabemos de qué está hablando, si ya tenemos una idea, escuchas ese mensaje y ya sabes que eso es tramposo, que eso es un mensaje que busca manipular, que busca, que la gente, eh, se se ponga en este papel de búsqueda de venganza, que qué es esto del populismo penal. Entonces, cuando ya lo escuchas, ya estás como vacunado ante eso, ¿no? Y no caes. Entonces, la gente, pues, puede tener una opinión informada y no caer, y no dejarse llevar por estos mensajes que vemos en el radio, que vemos en los anuncios de los partidos políticos. Ahora que empecemos con las campañas para las elecciones del año que entra, vamos a estar llenos de mensajes, y varios van a tocar el tema de la justicia, porque los políticos saben que la justicia es el grave problema de México, pero en vez de arreglarlo, nos van a mandar algún mensaje de estos, un mensaje tramposo y engañoso, y hay que fijarse.
¿no? ¿Qué plantean? ¿Qué, qué soluciones van a plantear? Aunque no sean viables, no importa, pero nada más qué están diciendo. Y entonces ya lo escuchas y ya te sabes por dónde te vas. O por lo menos tomas una decisión consciente de lo que ya sabes hacia dónde vamos. No nos vamos a sorprender cuando las cosas nos brinquen, ¿no? En la cara. Entonces, pues eso sería un primer paso y sería de gran ayuda, porque la participación democrática no nada más es ir y votar, es saber por quién estás votando, por qué estás votando por eso y exigir, ¿no? También a tus representantes directos o indirectos, locales, municipales, lo que sea, participar. Y también está esta otra parte en la que creo que es muy que yo ahí es la parte en la que encontré una especie como de, bueno, pues, como dice esta señora Claudia Aguilar, no podemos esperar el cambio de los demás, empecemos por el propio, ¿no? O sea, hagámonos cargo de nuestros propios errores y de nuestras propias confusiones y seamos conscientes de que sí, todos somos discriminadores, todos tenemos estas actitudes porque somos seres humanos, pero bueno, cuando ya te das cuenta de que estás cometiendo algo así, te puedes frenar y puedes actuar correctamente. Y puedes influir en tu círculo pequeño, en tu familia, en tus hijos, en tu comunidad. Y yo creo que pues eso es lo que podemos hacer. Y en ese afán de estar enterados, tú que profundizaste, creo muchas cosas más que ya en el documental, tal vez por estructura no están inmersos, pero precisamente esta frase que mencionabas, el populismo punitivo, cómo precisamente este sistema de justicia se vuelve un comodín para mandar un mensaje electoral, un mensaje de nosotros somos los buenos, nosotros estamos tomando las buenas decisiones y los demás no. Hay mucho detrás de todo de todo este esquema. Y hay también que mencionar que el sistema penal en México ha tenido ya una reestructura desde hace ya varios años, en el cual ha aparecido también el papel de la iniciativa privada. Es decir, hay una unión público-privada en la administración, en la construcción de algunos centros penales, que a ojos iniciales, tal vez viéndolo como un afán estratégico en cuanto al desarrollo, como se ha vendido de una buena colaboración, una alianza estratégica para el beneficio y para la efectividad de estos sistemas penitenciarios. A veces olvidamos en ese discurso la realidad social que visibiliza mucho este documental. Bueno, esto es una decisión y cómo se vive adentro, porque al haber un interés público y privado además, pues al final de cuentas, este sistema penitenciario o estos centros empiezan a verse con ojos de negocio. Es decir, debe de dar resultados. Yo voy a invertir en esta colaboración gubernamental, pero ¿cuáles van a ser mis beneficios? El inversionista va a recuperar su inversión, va a tener que hacer efectiva ese dinero que está invirtiendo y muchas veces, pues, al no ser una empresa que produce un bien, que da un servicio, pues es a costa del sufrimiento de las personas que están ahí inmersas. Entonces, ese es otro Exacto. tema que de repente queda invisibilizado y que se ha vuelto ya muy común, ¿no? Y que a veces se aplaude, ay, qué bien, hay una alianza y se están logrando grandes resultados y casi pensamos que con estas alianzas vamos a tener un sistema penitenciario muy parecido al que vemos en películas así de mucha seguridad y todo Sí, muy vigilado, con sí, sí. una gran capacidad de personal al interior. Y esto también ha sido un detalle que sin duda, me imagino también a ti, Marisol, te causó una impresión de lo que está pasando en el sistema en nuestro país. Sí, es tremendo porque lo has resumido perfectamente y, por ejemplo, no sé hace cuánto tiempo, no sé si fue hace un año o un par de años, pero hubo también en la mañanera del presidente un mensaje, ¿no? Que dejó ir, así como, primero, un mensaje en el que se denunciaba la participación del sector privado en el sistema penitenciario, lo cual me sorprendió, dije: "Vaya, ¿no? Van a empezar a hablar de esto, ya era hora", ¿no? Lo mencionan cuánto le cuesta al Estado, ¿no? Porque el Estado tiene que pagar una cierta parte. ¿Cuánto le cuesta al Estado pagarle a los particulares?
por mantener estos centros penitenciarios, por persona. Sacan la cifra y más o menos pues era una cifra muy similar a la que tenemos ahí en el documental, que son cifras oficiales. Y después él sale con el mensaje de que, pero esto ya se va a acabar. ¿Por qué? Porque esto ya se acabó, porque esto está mal hecho, porque es una cosa inmoral, por todas las razones, ¿no? Y la gente que está ahí ahora va a tener menos comida, menos medicinas, menos agua potable. ¿Quién? O sea, si tú como Estado de repente decides que no vas a cumplir un contrato y que vas a aportar la mitad de lo que habías dicho, ¿y las personas que están ahí adentro qué? Y absolutamente nadie se lo preguntó, absolutamente nadie. Y yo lo leí en la prensa y yo no vi que se hiciera ninguna mención de, oye, bueno, ok, se va a intervenir en esto, pero ¿qué va a pasar con la gente? La gente ya está ahí adentro y ya tiene una sentencia y no son sentencias de 3 días, son sentencias de 10 años para arriba. ¿Y qué van a hacer estas personas? ¿De qué van a comer? ¿Con qué se van a tapar? ¿Con qué se van a bañar? ¿No? Y nadie se fijó en esto, o sea, nadie puso atención en que no puedes deshacer las cosas así tampoco, porque eso no es componerlas, ¿no? Hay que fijarse bien, hay que saber bien lo que está pasando, y es tremendo lo que está pasando, porque ahora, cuando, esta fusión entre el Estado y los privados para llevar estos centros penitenciarios, por un lado, también es un deslinde del Estado, ¿no? Es decir, bueno, yo hasta aquí, y que los particulares se hagan cargo. Pero entonces, los particulares, como bien dices tú, pues están buscando su propio beneficio, porque es un negocio, ¿no? No es una acción de buena voluntad, no es una acción de, ¿no? De caridad. Entonces, ¿quién los regula? ¿Quién ve que estén cumpliendo con los mínimos estándares que tienen que cumplir? Pues no hay quien lo regule. Supuestamente hay como un protocolo al que se tienen que atener, que creo se llama ACA, que es como una serie de reglamentos que tienen que cumplir, los penales para seguir operando. Pero, pues, ¿quién regula que esas cosas se estén cumpliendo? Ellos mismos. Ellos mismos son los que se autoevalúan. Entonces, bueno, ya sabemos cómo funciona eso en nuestro país, ¿no? Entonces, no hay una regulación, hay un deslinde, y entonces la gente está aún más desprotegida, ¿no? Aún más vulnerable a que sufran este tipo de violaciones a sus derechos. Y aún más, como las familiares quedan como más lejos, ¿no? No pueden acceder. Yo sé de un caso personal donde, pues, está ahí este muchacho, pero su mamá no le puede llevar la comida, como sucede en los penales, estatales, donde la gente es quien alimenta a sus familiares adentro de la prisión, porque la prisión no les provee de alimentos. Pero entonces aquí está prohibido, porque aquí supuestamente en los privados, pues, existe un sistema, unos contratos con compañías que producen el alimento para las personas que están ahí adentro. Entonces, pues, está prohibido ingresar alimentos. Pero entonces las personas no comen. Este muchacho está completamente desnutrido, está enfermo de comer, pues, la comida horrenda que les dan, mal hecha. Digo, no es que esté uno esperando que les den el gourmet, ¿verdad? Pero algo digno. Bueno, este muchacho ya está enfermo, ya presenta, unas heridas en la piel, tiene anemia, está desnutrido, o sea, ya está enfermo, sus riñones, por la alimentación. Y la mamá, pues, no puede hacer nada, porque no puede ayudarle a meter comida, porque está prohibido. Pero adentro de la prisión existe una tienda, ¿no? Una concesión.
claro, con unos precios exorbitantes. O sea, el Oxxo está en oferta al lado de lo que cuestan las cosas aquí. Y entonces, pues tienen que pagar el sobreprecio del huevo, de la leche, del jitomate, del consomé, de las cosas básicas para hacerse una comida, tienen que pagar unos 3 veces el precio de las cosas. Entonces, pero ¿y quién los regula, no? ¿Quién los ve? Es terrible, y están en unas situaciones de también, por ejemplo, de autogobierno. O sea, ya en estos centros penitenciarios hay muchas personas que saben que aquí que también hay autogobierno, ¿no? También está la cárcel en autogobierno de grupos criminales. Y también están los particulares allá adentro. O sea, ya es una mezcla de todas las cosas en este como potaje de desgracias, donde Es las una es personas quedan aún más indefensas. y estructuras que van alimentando otras estructuras de poder, de abusos, que llegan a culminar en historias bastante complejas, ¿no? El documental aborda también en alguna parte de su estructura el caso Piedras Negras, Es horroroso. que escuchaba también, pero así como es narrado, y también el documental tiene por ahí algunas cinemáticas para dar un poco la ambientación del tema, que son como estos péndulos hacia donde algo que no podemos o no conocemos y no podemos alzar la voz puede llegar a concluir. Y un punto adicional también, como para ir perfilando un poquito también nuestro cierre, Marisol, es ese aspecto que se toma de lado, bueno, pero también está el lado de la justicia, está del lado de los abogados que en algún momento pueden hacer que todo sea más equitativo y no se cometan injusticias. Me sorprendió mucho, yo soy licenciado en administración, no en derecho, pero normalmente las carreras, al menos en nuestro país, más saturadas que se mencionan son la licenciatura en administración, la licenciatura en derecho y la contaduría pública. No sé si aparezca otro por ahí más. Sabemos Ujú. muchos ya en México, y creo que no estamos muy lejanos de esta realidad del ejercicio del derecho, porque el panorama de quienes defienden, uno de los expertos nos compartía, no siempre son los más capacitados. Es decir, el hecho de haber estudiado como sea y donde sea el instituto en Derecho, no capacita, y lejos de ser un último auxilio para quienes están en un proceso judicial, pues son los que les dan el tiro de gracia, ¿no? O sea, si tenías alguna esperanza de solucionar tu problema legal, pues el abogado ya es el que definitivamente te da la sentencia al no poder, no tener la capacidad o el conocimiento. Se hablaba también de que no hay un gremio, no hay una estructura mínima de calidad que se pida en esta profesión, y creo que pueden ser de muchas, pero que agrava, al menos en este caso del documental, agrava aún más la problemática del sistema, porque pues lo que pudiera ser una compensación para buscar un poco de justicia, se vuelve encima un lastre más para quienes están viviendo Parte del este problema. Pues sí, porque es parte del mismo problema. O sea, porque son los abogados los que lidian con estas cosas, ¿no? Y desde que tú ves y lees una sentencia condenatoria o un amparo, estos papeles, dice, ¿en qué idioma habla esta gente? O sea, sí, ya te clavas y te pones a leerlo con mucha atención y bueno, sí está en castellano, sí se entiende, pero hacen como primero todo lo posible para que sea un acceso difícil para cualquier persona, ¿no? Desde el idioma, de cómo hablan, de los tecnicismos que manejan, todo. Y los abogados son los que están ahí, ¿no? Son los que participan de primera mano, ya sea abogados de oficio o abogados particulares, son los que están constantemente lidiando con esto. Y es terrible lo que, no, lo que pues, investigando me enteré, que en México no exista un examen de, de que terminas la carrera de derecho y por lo menos presentas un mínimo de conocimientos para poder ejercer la abogacía. No hay, no existe. Y la barra de abogados en México, pues no es una barra de abogados como tal, porque no tienes que pasar un examen para formar parte de esta barra y poder ejercer, sino que cualquiera
de cualquier universidad con así se haya sacado 6 de promedio o 9.8, en términos de ejercer la profesión, son exactamente iguales. Y entonces, pues la gente se ve, exacto, puede ser víctima o beneficiarse de esto, ¿no? O sea, si tienes dinero, pues puedes pagar un abogado de los buenos que te cobran hasta por respirar, y si no, pues te atienes al abogado de oficio, que son personas que aparte están sobrecargadísimas de trabajo, ¿no? O sea, no pueden, ni aunque tuvieran la voluntad de hacerlo todo perfecto, no podrían, por la sobrecarga de trabajo que tienen y los pocos recursos de ayuda que tienen. Entonces, pues, eso es un punto muy importante del documental, creo que habla sobre los abogados y sobre la profesión y sobre el estudio de la abogacía, que son quienes participan de esto todos los días, ¿no? Están ahí y elaboran sus cosas y defienden y acusan y, bueno, el Ministerio Público, pues, también suponemos que estudió derecho, ¿no? O sea, pueden estar en las 2 partes. Y los jueces, y pues, este mundo, creo que si podríamos pensar en alguna posible solución, creo que empezar por ahí también sería un buen camino, ¿no? Un buen comienzo, en el que los muchachos que van a estudiar leyes vean este documental, me parecería muy buena idea, ¿no? Que las universidades lo promovieran entre sus estudiantes y que, pues, los mismos académicos trataran de hacer algo por rescatar esta profesión, ¿no? Y ponerla en un mejor lugar, porque si ellos no se ponen en un mejor lugar, esto no va a cambiar. Y que Y es intervenga. toda esta visión sistémica de la que hablábamos del inicio, Marisol, que de un tema que pudiera parecer sencillo o relativamente comprensible, nos va llevando a una serie de elementos que se han venido estructurando a lo largo de muchos años, a lo largo de usos y costumbres, como así se estilan algunas cosas, y Ujú. es precisamente lo que al final, creo también uno de los mensajes que a mí me impactaron mucho, Marisol, es ponerte a pensar en esto. Bueno, y si yo por alguna circunstancia tuviera que enfrentar una situación como la que se mencionan en estos testimonios, bueno, la verdad que uno se siente en riesgo y desprotegido al ver la magnitud de los problemas que se presentan. Y el documental abarca en general todo el sistema, no es específicamente va a una línea, sino que hablamos del sistema incluso estatal, el federal, estas organizaciones públicas, privadas, y todo un elemento que va haciendo cada vez más difícil, sobre todo esa visión que se tiene al final, que efectivamente sea un proceso en el que se pueda, con la justicia y con los debidos elementos para poder sentenciar a una pena, pero también con la oportunidad de que este sistema pueda ser algo que en algún momento pueda dejar una semilla. Uno de los testimonios que vienen en el documental, precisamente, parece que es uno de los entrevistados, que después de vivir esta experiencia, más de 20 años en cárcel, pues se ve movido a estudiar la carrera de Derecho para poder dar la mano a quienes están experimentando esto en carne propia. Y qué mejor manera de alguien que conoce el sistema en todos los aspectos, ¿no? Entonces, Desde creo que adentro. sí, que fue un mensaje, pues de los más poderosos, ¿no? No sé si quieras resumirnos un poco, pues todo este cúmulo de experiencias, Marisol, y volver a invitar a quienes, a todos, ¿no? A quienes obviamente están vinculados por su profesión o por un interés particular, pero a todos, porque al final de cuentas es un problema social más grande y que en el que debemos involucrarnos más de lo que creemos. Sí, creo que tienes, sí, lo has dicho muy bien. Y el pues mira, yo lo que me dejó, hacerlo y conocer a todas estas personas y escuchar sus testimonios, aparte de dejarme un hoyo en el estómago, porque cuando empiezas a conocer las historias de cada una de estas personas, pues es tremendo, ¿no? Es tristísimo y es muy desesperanzador. Pero también conocerlas es darte cuenta que en México, pues, hay muchas personas que están dispuestas a cambiar, que quieren cambiar este país, que son valientes, que son valiosas y que desde personas como los testimonios que tenemos en el documental
de personas que estuvieron en la cárcel y que ahora se dedican a ayudar a otras personas. También hay otras personas que, aunque nunca han estado en esta situación o no tienen ningún familiar, pues que también han dedicado su vida a estudiar estos temas, a buscar posibles soluciones, a puntualizar, pues, a visualizar la tragedia de estas otras personas que pasan invisibles, ¿no?, ante los ojos de los demás, y que están ahí, y que trabajan en nuestras instituciones, y que trabajan en nuestras universidades, y que publican artículos, y que si escuchan, están en el radio, en las noticias, y que están haciendo su labor. Yo, entonces, creo que lo que hice fue sumarme a esta labor y darles el micrófono, ¿no? Y como decir, bueno, por favor, sí hay personas que quieren cambiar y saben cómo le tenemos que hacer y por dónde. Y solo hay que ponerles el reflector a ellos. Y yo eso fue lo que hice. Al entrevistarlos y al hacer este documental, eso es lo que estoy tratando de hacer, que la gente sepa que hay mucha gente que tiene intención de cambiar y que sabe muchas cosas y sabe cómo le podemos hacer. Gracias, Marisol. Y después de toda esta experiencia, bueno, ya platicamos un poquito al inicio de tu perfil profesional, sobre todo de este tema en el cual esperamos que sea un espacio, tal vez de los pocos, pero que poco a poco se vayan sumando con el interés de las personas sobre esta problemática. ¿Qué más sigue para ti, Marisol? ¿Qué más proyectos tienes en mente? ¿Te gustaría continuar con esta línea del documental? ¿Te, Sí, te, ¿Cuál sería el porvenir para ti después ya de haber vivido de cerca este momento y este proceso? pues estoy en eso, estoy en que sí quiero seguir, quiero esto de los documentales me gustó muchísimo y creo que por ahí le voy a seguir. Pero tengo una idea de un próximo proyecto, pero nada que ver con esto. Nada, 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 absolutamente. Como hacer algo ya más personal de de toda esta reflexión, precisamente, de cómo empecé a meterme al mundo de la fotografía y por qué, y un poco como qué tiene que ver con eso. Es a ver si queda bien la idea, y la idea es ya empezar a hacer algunas entrevistas, pero sería como un proyecto mucho más personal, más buscándole más el lado más artístico. Pues estaremos pendientes, Marisol, y si van floreciendo estos proyectos, pues invitarte nuevamente a que lo compartas aquí con nosotros. Ay, La muchas gracias. temática como tal, como muchos saben, el podcast es innovación, emprendedurismo, modelos de negocio, pero también la visibilización de estos sistemas que al final de cuentas, cuando hablamos de una estructura que requiere administración, que requiere procesos, que requiere innovación, nos damos cuenta de que hay mucho por hacer y creo que más de uno pueda interesarse también así como Marisol y así como muchos de las personas e instituciones que aparecen en el documental, también poder aportar. Creo que la visión de cambio, la visión que podemos visualizar cada uno de nosotros desde el mundo de los negocios puede ser también un aliciente de cómo incorporar mejoras a algo que requiere una atención inmediata. Espero, y no me equivoco, no nada más en México, sino en Latinoamérica. Nos centramos mucho en esta problemática de nuestro país, pero que sin duda puede llegar a más experiencias y a otras personas que también desde diferentes rincones de Latinoamérica estén viviendo o padeciendo con sus matices, con sus condiciones, pero creo que es un problema que vale la pena rescatar porque uno de los riesgos que corremos es, como ya mencionaba Marisol, volvernos insensibles a esta realidad. Pues te agradezco mucho, Marisol, este espacio, la oportunidad de platicar contigo pues seguirte abriendo las puertas del podcast para futuros Muchas proyectos relacionados con tu fotografía o otros documentales. Muchísimas gracias por el interés y por tomarte el tiempo de verlo y por este espacio que, pues, nos ayuda muchísimo para su difusión. Muchas gracias, Marisol. Y bueno, como mencionábamos al inicio, estamos arrancando con este episodio, la 9ª temporada ya, más de 80 capítulos publicados a lo largo ya casi de 3 años de existencia del podcast y los invitamos a estar pendientes de nuestra próxima entrevista y pues a difundirla
constantemente para poder llegar a más personas. Pues un gusto haber estado con ustedes y nos escuchamos en el próximo episodio.